Hola, continuamos con nuestra serie Encuentros. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado en un grupo grande de personas tratando de ver algo que está allá un poco lejos? Puede haber sido un concierto donde hay muchas personas de pie y tú estás entre el grupo, o sencillamente en un grupo grande de amigos, de una escuela, de algún lugar, que están tratando todos de ver lo mismo y tú has estado allí. ¿Te ha pasado alguna vez que no has podido ver mucho porque delante de ti hay muchas personas? No sé cuál sea tu estatura, pero también depende de eso, porque si tú eres una persona más baja de estatura que el promedio, probablemente has tenido más dificultades que los demás, el poder alcanzar a ver por encima del grupo. También pasa cuando nos queremos tirar una fotografía o sacar una fotografía en un grupo de amigos, un grupo de familia, un grupo en la iglesia, y no sabemos cómo nos vamos a poner o cómo nos vamos a situar, y generalmente para que todos puedan salir, la idea es ponernos en varias hileras, ¿ves? No una sola, sino en varias, 2, 3, las que quepan. Y ahí otra vez viene el dilema: ¿quién ponemos delante, quién ponemos detrás? Entonces, generalmente las personas piden, bueno, los más altos que se pongan detrás, los más bajos que se pongan delante, pero a veces los que están delante pueden agacharse, pueden bajarse así y permiten entonces a los de atrás. Si no lo hacen, los de atrás a veces no se ven bien. Todas estas dificultades a veces suceden en la vida práctica. En el día de hoy vamos a estar viendo una historia en la Biblia en la que alguien tuvo dificultades parecidas. Como saben, estamos en esta serie titulada Encuentros, en la que estamos viendo las historias de algunas personas que tuvieron encuentros con Jesús. Lo más importante es que cada uno de estos encuentros marcó la vida de aquellos que se encontraron con Él. Vamos a ver qué pasó en el encuentro de hoy. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Lucas en el capítulo 19, ahí es donde está la historia, al comienzo del capítulo. Vamos a estarla leyendo ahí. Puedes buscarla en tu Biblia o puedes escucharla cuando yo lea los versículos. Ahora mismo vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3 de Lucas 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esta historia ocurrió en la ciudad de Jericó. El encuentro de la semana pasada también tenía que ver con la ciudad de Jericó. Vimos la semana pasada que esta ciudad, una ciudad muy antigua históricamente hablando, el rey Herodes el Grande la había reconstruido y la había convertido en una especie de ciudad turística. Allí estaba Jesús de paso hacia la capital, hacia Jerusalén. En esta historia se menciona a Zaqueo, que vivía allí en Jericó. Ahora, ¿qué se nos dice de Zaqueo? Se nos dice que era jefe de los publicanos y que era rico. Anteriormente hemos hablado de los publicanos y hemos visto que el trabajo de los publicanos tenía que ver con el cobrar a las personas los impuestos públicos. Por eso les llamaban publicanos, porque eran los que cobraban los impuestos públicos, los impuestos que iban para el gobierno, en este caso el gobierno romano, allá en Roma. Para allá iba todo el dinero de los impuestos que se cobraba en cada una de las provincias del Imperio Romano. No sé si recuerdas el caso específico de algún otro publicano cuya historia está en la Biblia y que ya hablamos de esa historia un día. Se trata de Mateo, que llegó a ser discípulo de Jesús. Su historia ya la vimos.
Mateo era un publicano también, y cuando Jesús lo llamó estaba sentado ahí cobrando tributos, cobrando impuestos. Zaqueo, el de la historia de hoy, no era exactamente un publicano, dice, el jefe, era jefe de los publicanos, supuestamente allí en aquella región. Y obviamente se había enriquecido a causa de su posición. Sabemos que los publicanos tenían mala fama. Generalmente se les consideraba abusadores, estafadores, extorsionadores, traidores y apátridas. O sea, se suponía que ellos habían traicionado a su patria porque estaban ahora al servicio del Imperio Romano y cobrando impuestos para los romanos. Eran expulsados del templo. Eran expulsados también de las sinagogas donde se reunían los judíos a orar y a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. También eran expulsados de allí. Y cualquier persona que no quería verse contaminado delante de Dios o contaminado a los ojos de los líderes religiosos, evitaba entonces todo roce social con los publicanos. Eso eran estos publicanos, y Zaqueo era jefe de los publicanos. Ahora, ¿qué quería hacer Zaqueo en nuestra historia? Dice que quería ver quién era Jesús. Procuraba, dice, ver quién era Jesús. Parece que él había escuchado de Jesús, como tantas otras personas en nuestras historias. El mismo de la semana pasada. Personas que generalmente escuchaban hablar de Jesús, de su fama, de su poder, de su sabiduría, de su amor, de todas las cosas. Zaqueo había escuchado y ahora ve que van entrando a la ciudad rodeados Jesús de una multitud, y él procuraba ver quién era Jesús. No sé si recuerdas el encuentro que vimos hace poco de otro hombre rico con Jesús. Aquel encuentro terminó mal. Le llamamos un final triste, porque terminó así. El hombre se fue triste, porque cuando Jesús puso el dedo en la llaga y lo puso a escoger entre la vida eterna que supuestamente él quería y por otro lado las cosas materiales que él tenía y tenía en gran estima, y le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El hombre no quiso y se fue triste. Ahora, volviendo a Zaqueo. Zaqueo, con todo su dinero, con toda su comodidad materialmente hablando, él tenía una dificultad práctica para poder ver a Jesús a su paso por la ciudad. La dificultad era que él era pequeño de estatura. Era bajo de estatura. Imagínense, y con toda la multitud que rodeaba a Jesús, no podía Zaqueo ver a Jesús. Ahora vamos a ver qué hizo y qué resultados hubo de aquello que hizo. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Repito, estamos en Lucas 19, aquí en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Lucas 19, leyendo ahora del 4 al 6, dice: y corriendo delante, este fue Zaqueo, o sea, se adelantó por alguna otra calle o algo, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Así que la táctica que usó Zaqueo fue adelantarse al grupo en el que iba Jesús por alguna otra calle, por algún otro lugar, y llegar a un sector por donde él supuso que ellos iban a pasar después, y allí buscó un árbol de grandes ramas donde él pudo treparse para poder ver entonces a Jesús desde arriba, desde una posición ya ahora sí privilegiada para verlo, porque de pie en el suelo no iba a poder. No sé qué tú crees, pero obviamente aquí estamos viendo a Zaqueo haciendo un gran esfuerzo para ver a Jesús. Un gran esfuerzo.
Otra persona queriendo ver a Jesús, pero ve que no puede, la multitud no lo deja, dice, otra vez será. O bueno, no era al final tan necesario, al final yo tenía otras cosas que hacer, cualquier cosa. Pero Zaqueo no se dio por vencido. E hizo todo este esfuerzo, correr hasta el otro lugar, buscar qué hacer, dónde subirse, vio un árbol, se subió en el árbol y ahí esperó al grupo. Algo significa esto. De alguna manera había algo allí en el corazón de Zaqueo, más que una simple curiosidad por ver quién era Jesús. Había más, esa es mi opinión, algo más que una simple curiosidad. Algo sentía en su corazón que lo impulsaba a hacer todo el esfuerzo que hubiera que hacer para lograr ver a Jesús. Y no solamente verlo, escucharlo. Vamos a leer de nuevo el versículo 5 y quiero que te fijes a ver qué encuentras de extraordinario en lo que nos cuenta este versículo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué notaste de extraordinario ahí en lo que sucedió? Bueno, en primer lugar, algo que a la gente también le llamó la atención fue que Jesús conociera a Zaqueo incluso por su nombre. Por su nombre. Hoy hablaba yo con alguien que me decía, yo conozco a las personas, pero muchas veces no por sus nombres. Se me olvidan los nombres. Me da trabajo darme cuenta, reconocer a las personas por su nombre. Bueno, Jesús, que supuestamente no lo había visto nunca, pero lo conoció y lo llamó por su nombre. Pero la otra cosa, aún más extraordinaria aquí, es que de todos los residentes de aquel pueblo, de aquella ciudad, de todas las personas que vivían allí, Jesús escogió pasar la noche precisamente en casa del despreciado y corrupto jefe de los publicanos. No había nadie mejor que Zaqueo en aquel pueblo, nadie más digno, más honorable, donde Jesús pudiera pasar la noche allí para después seguir camino. Creo que la respuesta la da el mismo Jesús después. La Biblia no recoge todo lo que sucedió esa noche en casa de Zaqueo. Tenemos que recordar que en esa época, ese tipo de cenas o banquetes no era llegar, sentarse, comer lo que uno iba a comer y ya, listo. No. Estas cenas o estos banquetes podían durar varias horas. No solamente se comía, sino que se conversaba mucho. Y después se volvía a comer. Y después se seguía conversando. Y así. Recuerda que en aquel tiempo no había televisión, no había teléfono, mucho menos computadoras, internet. Nada de esto. El único entretenimiento era puramente social. Conversar con las personas, compartir con la gente. No sabemos en todas aquellas horas, en aquella cena en casa de Zaqueo, no sabemos de qué habló Jesús. Pero podemos suponer que, como siempre, allí en casa de Zaqueo Jesús habló palabras de salvación, palabras de vida para Zaqueo, su familia y sus amigos que estaban presentes. Lo que sí podemos saber, según la Biblia, es el resultado final de todo aquello. El resultado final de aquel encuentro inusual entre Jesús y este jefe de los publicanos. Vamos a leer versículos 7 y 8. Dice, al ver esto, todos murmuraban. Bueno, eso fue cuando Jesús le dijo que iba a quedarse en su casa. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahora mira lo que pasó al final de la cena. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo decidió hacer dos cosas independientes una de otra. Vamos a tratar de entenderlo bien para no confundirlas. En primer lugar, decidió compartir sus bienes con los pobres. Donar la mitad, el 50% de sus bienes para los pobres. ¿Ok? Hoy en día a veces nos asombramos de donaciones caritativas de grandes hombres de negocios, de celebridades que donan $1 millón, cuando en realidad eso es una pequeña parte de su, vamos a decir, de sus bienes, de su patrimonio. Pero Zaqueo donó la mitad. En segundo lugar, decidió que iba a devolver cualquier cantidad por la que hubiera estafado a alguien, cualquier cantidad que le hubiera cobrado de más a las personas, pero además multiplicándolo por 4. La ley de Moisés, del pueblo judío, no decía que había que hacer eso. Decía que había que devolver la cantidad agregándole una quinta parte de la misma cantidad. Pero la ley romana era la que decía que había que devolver lo estafado cuadruplicándolo. ¿Por qué será que Zaqueo voluntariamente, allí no había nadie que lo obligara, nadie se lo había ni siquiera pedido? ¿Por qué Zaqueo decidió hacer las cosas así? Entendemos que es el resultado de aquel encuentro con Jesús, que había entrado a su propia casa y que seguramente había hablado palabras de Dios, palabras de vida y salvación. ¿Recuerdas otra vez el encuentro de Jesús con aquel hombre rico que quería heredar la vida eterna, pero que se fue triste? Aquel era un hombre rico, Zaqueo era un hombre rico. No podemos comparar los dos, pero ambos eran hombres ricos. Ambos eran apasionados por las riquezas, porque los dos habían acumulado grandes cantidades de dinero, de lo que fuera. Pero aquel hombre rico, cuya historia vimos hace poco, aunque deseaba tener la vida eterna, pero su mayor prioridad eran sus bienes materiales. Por tanto, no estaba dispuesto a desprenderse de nada, aunque eso le costara el no poder tener la vida eterna. Zaqueo, en cambio, no sabemos exactamente qué palabra, qué exhortación le dio Jesús, pero el resultado que vemos es que voluntariamente decidió donar la mitad de sus bienes y devolver a todo el que él le hubiera estafado, multiplicándolo por 4. ¿Será que Zaqueo era en el fondo un hombre generoso, un hombre desprendido, al que no le interesaban las riquezas materiales? No, eso no concuerda con todo lo que nos dice ahí anteriormente. Probablemente era un hombre avaro, mezquino, era un hombre ambicioso, era un hombre que deseaba tener más y más. Entonces, ¿qué pasó con él? Lo que pasó fue Jesús. Lo que pasó fue que Jesús llegó a su casa, que Jesús habló palabras de vida y de algún modo Jesús tocó el corazón de Zaqueo, al punto que Zaqueo abrió su corazón para Jesús y su obra. Vamos a leer la conclusión de Jesús allí mismo, versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús anunció que había llegado a aquella casa, a aquella familia, la salvación. La palabra que usa Lucas allí, que en español ponemos salvación, es una palabra griega que significa liberación, preservación, sanidad, felicidad, rescate.
Eso vino a la casa de Zaqueo, a la familia de Zaqueo aquella noche. ¿Quién trajo todo eso? ¿Zaqueo o Jesús? Fue Jesús. Fue Jesús con su presencia, con su vida, con sus palabras, con su amor. Jesús recalcó que Zaqueo también era hijo de Abraham, o sea, era parte del pueblo de Dios, a pesar de que Zaqueo como publicano lo habían expulsado de la comunidad judía, de la comunidad religiosa judía. Pero Jesús dijo que él era hijo de Abraham. En aquella declaración había dos cosas que sorprenderían mucho a los líderes religiosos allí. Una, aceptar a un hombre con un pasado como el de Zaqueo como parte del pueblo de Dios. Ellos no harían eso. Otra, insinuar que era posible que un hijo de Abraham o persona del pueblo de Dios pudiera haber estado perdido. Ellos no aceptaban eso. Jamás un hijo de Abraham, una persona del pueblo de Dios, está perdida. Pero Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa fue su misión en este mundo y él la declaró así. El Hijo del Hombre, que era él, vino a buscar y a salvar, una vez que lo encuentra, lo que se había perdido. ¿Conoces personas que los demás consideran como perdidas? Aún en nuestra sociedad hay grupos de personas que los demás rechazan por sus conductas morales o sociales. De la actitud de Jesús estamos nosotros aprendiendo hoy. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No podemos ceder a la presión social y evadir a este tipo de personas. Tampoco seguir la tendencia social de moda y decirle a todo el mundo, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Si ese es el estilo de vida que tú escogiste, no pasa nada, esa es tu elección, todo está bien. No, Jesús sabe que están perdidos. Él usa esa palabra, perdidos. Pero Él los ama y ellos también necesitan escuchar las buenas noticias. Nosotros debemos imitar a Jesús en ese aspecto. Y a esas personas que están perdidas en vicios, en adicciones, en conductas destructivas o autodestructivas, nosotros deberíamos buscarlos y alcanzarlos con el Evangelio de Cristo, con la palabra de amor de Jesucristo. Hoy hemos visto el encuentro de Jesús con un hombre bajo de estatura, pero alto en mala fama, como estafador, traidor y deshonesto. Para sorpresa de muchos, Jesús escogió precisamente su casa para quedarse allí esa noche en su paso por Jericó. El resultado fue la salvación y el cambio radical en la vida de Zaqueo y probablemente de su familia también. Zaqueo demostró su cambio con acciones totalmente opuestas a las que él llevaba a cabo anteriormente. Antes él le quitaba el dinero a la gente, ahora él le empezó a dar dinero a la gente. ¿Has tenido tú un encuentro con Jesús como Zaqueo? ¿Te has encontrado con la salvación que vino a traer Jesús? ¿Has decidido entregar tu vida a Jesús y ser su seguidor? ¿Has expresado eso con acciones concretas en tu vida? ¿Puedes pensar qué tipo de acciones han demostrado la salvación de tu propia vida? ¿Será que tu vida necesita un cambio como la de Zaqueo? Un cambio radical. ¿Alguna vez pensaste que ya para ti no había salvación? Yo he escuchado a personas que me han dicho eso. Ya yo no tengo remedio, ya yo no tengo salvación. Yo le he dicho, no, siempre hay salvación con Jesucristo, siempre hay remedio. Mírate en el espejo de Zaqueo. Jesús te ama a ti también, sin importarle tu pasado o tus antecedentes, o lo que otros puedan pensar de ti. Él vino para salvarte a ti también, para buscarte
y para salvarte. Ábrele las puertas de tu casa y de tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y gracias por amarnos tanto y por haber venido a este mundo a buscarnos y a salvarnos, Señor, con tu amor. Yo quiero pedirte, Señor, tu bendición para esta persona que nos ha estado viendo o escuchando. Tú sabes su necesidad, especialmente su necesidad espiritual. Sabes su condición. Y aún en el peor de los casos, Señor, nosotros sabemos, tú lo dices claro ahí en tu palabra, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso no hay nadie tan perdido en este mundo que tú no estés buscando con el propósito de salvarle. Por eso te estoy pidiendo, Señor, por esta persona, si es que todavía, Señor, no ha experimentado en su vida la salvación, este cambio radical, el perdón completo de todos sus pecados, esta transformación, Señor. Te estoy pidiendo que tengas misericordia y permitas que pueda conocerte y pueda encontrarse contigo y experimentar la salvación. Y ayúdanos a todos nosotros, Señor, a compartir las buenas noticias de salvación con todas las personas a nuestro alrededor, sin importar quiénes sean. Que podamos alcanzarlo, Señor, con la palabra del Evangelio. Gracias por amarnos, gracias por venir a este mundo a buscarnos y a salvarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.